mañana, y también Dios me concede la bendición de poder ver vuestros rostros, ya que hay muchos hermanos que tenía ya unos días que no les veía. Hay a otros que sí, gracias a Dios, les puedo ver frecuentemente, ya que estamos en el programa de capacitación ministerial y estamos aquí toda la semana. Así que me siento muy gozoso. Es una enorme bendición, hermano. Así que yo espero que la gracia del Señor hoy sea derramada en cada uno de nuestros corazones y el Señor esté aplicando su palabra. Muchas gracias, mi hermana, en esta mañana en cada uno de nuestros corazones. Como decía el hermano Nazi, ya hoy es el domingo número 4 que estamos exponiendo las 5 solas de la Reforma Protestante. Esta conforman las 5 grandes doctrinas del cristianismo. Usted y yo no nos podemos imaginar, o muchos creyentes no se pueden imaginar, el gran impacto que han tenido esas grandes doctrinas y el gran sacrificio que se ha llevado a cabo, primero por Cristo, claro, y luego por cada uno de los reformadores, encabezado primariamente por nuestro hermano Martín Lutero. Yo quiero que usted me acompañe a la carta de Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, desde los versículos 1 al 10. Sola gracia, sola gratia, sola gracia. Es el tema que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Repito, Efesios capítulo 2, desde los versículos 1 hasta el 10. Vamos a leer este pasaje, el cuadro completo. Vamos a dar lectura, hermano, creo que ya todos lo tienen. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundantes riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, y qué bueno que Pablo expresa esto aquí, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo quiero que oremos nuevamente. Padre, muchísimas gracias te damos. Bendícenos en gran manera. Cuida el corazón del predicador mientras exponga su palabra, y que cada uno de los que estamos aquí seamos enormemente, más de lo que podamos pensar e imaginar, seamos edificados a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre. Amén. Queridos hermanos, cuando tenemos que dar un paseo por la historia que nos enseñan acerca de estas grandes doctrinas, dicho de otra manera, todos los que tienen la oportunidad de poder leer, escudriñar acerca de la enorme bendición que conlleva las 5 solas de la Reforma Protestante, es una bendición, y uno siente que uno está teniendo contacto cercano con la palabra de Dios, pero de una manera seria y responsable. Yo sé que lo que le voy a decir, usted está consciente de eso y lo sabe. Cuando nosotros tenemos el acercamiento a estas doctrinas y que ellas empiezan a tener impacto en la vida individual de cada uno de nosotros o en la vida de iglesia, esto, en vez de traer popularidad, en vez de traer aplausos y grandes filas de gente que siga a aquellos que proclaman y enseñan estas enseñanzas, pues es todo lo contrario. Cuando nosotros somos amantes de la verdad bíblica, la proclamamos y la confesamos, y más que todo, la aplicamos a nuestras vidas, lo único que vamos a recibir son persecuciones, rechazo, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que eso debe animarte. Y yo le introduzco esto, hermano, porque cada una de estas enseñanzas, lo digo por experiencia propia, lo único que han hecho es traer a mi vida, y yo sé que a la suya y a todo aquel que ha dedicado a acercarse, o se ha dedicado a acercarse a las enseñanzas de la palabra fiel de Dios, lo único que han traído son cada una de esas cosas. Así que hoy vamos a hablar de esta importante doctrina: sola gracia, solo por fe somos salvos, como lo expresa el apóstol Pablo a lo largo de este breve pasaje de Efesios, desde el capítulo 2, desde los versículos 1 al 10, nosotros vemos al apóstol explicando aquí a los efesios que somos salvos solamente por la gracia de Dios. En otra palabra, no hay otro atajo, no hay otro medio, no hay otra forma de ser salvo a menos que no sea por la pura gracia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente en toda su esencia nosotros queremos decir con sola gracia y las demás sola que hay? Sola es que solamente eso es y nada más. Si una comida necesita, y hago este breve paréntesis, si una comida necesita solamente unos ingredientes para que quede en un tono sabroso, no se le puede agregar más nada. Y las mujeres que están aquí, y algunos hombres también, que habitúan mucho en la cocina, si usted entiende que una porción de alimento lleva 2 cucharadas de sal, si usted le echa 4 o 5, usted puede esperar otro resultado. Bueno, lo mismo sucede con las 5 solas de la Reforma Protestante, o las 5 solas de estas grandes doctrinas.
ellas son solamente para lo que son. La gracia solamente es para vuestra salvación o la salvación de todo hombre pecador. Y lo que queremos decir con sola gracia es que no son las bondades, no son ningún esfuerzo humano que nos van a salvar. Hay mucha gente que entiende que sus grandes esfuerzos, ya sea por la obra de Dios, esfuerzo en otras cosas de la vida, le pueden garantizar, y esto es equivocadamente pensar así, le pueden garantizar su bondad, la manera en la que se comporta, o si es un creyente que entiende que hace muchos bienes, entiende que Dios puede garantizarle la salvación. No, la Biblia categóricamente condena y restringe claramente que no es así. Que solamente por la gracia, la bondad y misericordia derramada en Cristo, en aquella cruz, son la única fuente, la única manera en la que tú y yo podemos ser salvos. La teología bíblica o la teología evangélica no nos enseña a ninguno de nosotros que la salvación son por las buenas obras que nosotros hagamos, o por nosotros seguir un sacramento, ser devoto a una religión. No, jamás. Y ahí es donde se encontraba el gran choque de los reformadores con la Iglesia Católica Romana. Una cosa es lo que la teología de la Iglesia Católica Romana proclama y enseña, pero otra es la teología bíblica de la palabra de Dios, que fue la que los reformadores abrazaron, y es la que tú y yo debemos abrazar. Bendita sea la iglesia que sigue los lineamientos bíblicos. Bendita sea la iglesia que sigue los patrones bíblicos de la palabra de Dios, porque ciertamente, hermano, vivimos en una época que se cumple lo que dijo el gran predicador Charles Spurgeon, que llegaría el momento en el que los púlpitos se convertirían en círculos de entretenimiento. Pero no solamente esto, hermano. Estamos en una época donde la fiel predicación de la palabra de Dios es perseguida. La fiel exposición de la palabra de Dios es odiada, es aborrecida. Y esto duele, da pena. Y es allí donde tú y yo debemos cada día aferrarnos a las enseñanzas de la palabra de Dios, que individualmente cada uno de nosotros estudia, y lo que su pastor domingo tras domingo expone con fidelidad. Tú y yo debemos tener corazones prontos para oír y recibir esas enseñanzas de la palabra del Señor. La salvación no se obtiene por ningún tipo de sacramento. Si alguien tiene eso aquí en su cabeza, sáqueselo de la mente. Que la salvación es por pura gracia y misericordia de Dios. Y más adelante nosotros vamos a ver en esta muy breve exposición que Pablo les presenta aquí a los efesios, nos vamos a dar cuenta de esta gran realidad. Dicho todo lo que he dicho acerca de la teología bíblica o la teología evangélica, lo que profesa y lo que enseña, todo lo contrario se opone tangentemente a la libertad humana. ¿Y a qué libertad humana nos referimos? A esa fuerza de voluntad o a ese mérito propio que el hombre naturalmente lleva dentro de él. Y sabe que, aunque tú y yo estamos redimidos, ya somos redimidos, tú y yo no vamos a dejar de luchar con eso, porque es natural en cada uno de nosotros. Y voy a decir una palabra un poco, que esa bestia muchas veces se revoltee dentro de nosotros, porque es natural que nosotros entendamos que nos merecemos las cosas. Es natural en cada uno de nosotros que sintamos merecernos el favor de Dios, si es todo lo contrario. Lo que justamente nos necesitamos nosotros es la condenación justa de Dios
para cada uno de nosotros. Y esto es una bendición poder entender esto. Cuando tú y yo entendemos lo que realmente nosotros nos merecemos, entenderlo no teóricamente, es entenderlo en lo práctico. ¿Y a qué yo me refiero? Yo me refiero a un entendimiento claro de que donde Dios me ha posicionado, según expresa el mismo Pablo, aquí en esta misma carta, que Dios nos ha colocado, nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dios nos ha dado a nosotros grandes privilegios, bondades, bendiciones que tú y yo no nos la merecemos. Y esto es importante, hermano, entender esto. Ahora bien, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la bondad inmerecida, ya lo hemos dicho. Es una bondad que tú y yo no nos merecemos. Tiene que tener esto, tenemos que tener esto pendiente, en la que todo es a costa de nada, a lo que nada nosotros merecemos. Pero dicho de otra manera, o en otras palabras, la gracia significa la riqueza de Dios a costa, pero de nuestro Señor Jesucristo. Él es el merecedor de todo mérito en este caso. Los méritos de nuestra salvación. Los méritos de que la gracia de Dios nos ha bañado desde la cabeza hasta los pies son de Cristo, hermano. Si no fuera por Él, Así que nosotros somos salvos por pura gracia de Dios. Y esa es la razón por la que los reformadores proclamaron con toda autoridad, sin miedo, sin temor, sin titubear, con toda confianza, claro, anclado en las enseñanzas de la palabra de Dios, como dice Pablo, que debemos estar fundamentados en el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Allí está, hermano, el fundamento de toda iglesia. Allí se encuentra el fundamento que nadie puede derribar, en el que no existe ningún argumento que pueda contradecir las verdades bíblicas que están expresadas en las Sagradas Escrituras. Y es por ello que no solamente los reformadores, nosotros, los creyentes de postreros siglos, hemos seguido, en ciertas épocas muy pocos, en otras épocas más, hemos seguido proclamando estas grandes verdades. Solamente la fe y las demás solas. Así que nosotros somos salvos por pura gracia. Pero a mí me encanta cómo un autor y profesor llamado John Murray expresa la gran necesidad absoluta. O sea, la necesidad enorme, básica que hay en cada uno de nosotros de la gracia de Dios. Una necesidad fundamental. Y me encanta cómo este autor lo expresa de la siguiente manera, y cito: no podemos ver a los pecadores simplemente como indignos. Ellos son tan indignos, dice este autor. La gracia de Dios a los pecadores es, por lo tanto, no simplemente el favor inmerecido, sino también es el favor mostrado a los indignos. Es más, dice este autor, mostrado a los que merecen el infierno. Ya usted tiene que ver la seriedad que tiene lo que Pablo está expresando aquí. Cada pecador no puede verse no meramente como alguien que es indigno, porque tú no podrías merecerte algo y simplemente ya te dejas así, sino que aparte de que no te merezca la gracia de Dios, te mereces el infierno. Una verdad que duele, pero esa es la realidad bíblica. Y esa es la razón por la que muchos oídos no pueden resistir estas verdades. Esa es la razón, porque son verdades que lo único que hacen es humillar nuestro ego. Nos mandan cada día a depender de Dios, nos mandan cada día a humillarnos, a arrepentirnos diariamente. Es lo único que hacen. Y yo quiero que nosotros, habiendo introducido de esta manera, veamos paso a paso la gran magistrada exposición que Pablo
hace sobre el tesoro de la gracia de Dios en este pasaje. Aquí nosotros vamos a encontrar grandes tesoros que a veces lo leemos, no lo entendemos, le pasamos por alto, pero allí se encuentra una gran riqueza. Y Pablo tenía el interés de que sus lectores entiendan estas verdades. Esa es la razón por la que Pablo va explicando paso a paso y presenta, aparte de mostrar la gran necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas, Pablo les expresa a sus lectores originales la condición en la que ellos se encontraban. Eso lo vemos desde el versículo 1 en adelante a lo largo de esta exposición. Pero antes de exponer los tesoros y las verdades que encontramos en este pasaje, permítanme por lo menos unos breves minutos para que nosotros veamos qué Pablo viene presentando en el capítulo 1 primero, antes de Pablo iniciar o continuar su exposición en el capítulo 2, porque hay algo muy interesante que Pablo presenta en el capítulo 1 de su carta, específicamente a partir del versículo 3 en adelante del capítulo 1. ¿Y qué es lo que Pablo viene abordando antes del capítulo 2? Aquí Pablo enseña sobre los grandes beneficios espirituales que todos los creyentes poseen y que es parte de su identidad. Veamos el versículo 3 solamente. Solamente el versículo 3 del capítulo 1, aunque el texto es más amplio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto se extiende hasta el versículo 14. Usted lo puede leer tranquilo en su casa. Pablo agrega que el Padre nos da esas bendiciones y ha hecho a Jesucristo la cabeza de la iglesia, quien tiene la preeminencia, también tiene la autoridad sobre su pueblo, es decir, sobre cada uno de nosotros. Unidos en él estamos, ¿verdad? Y producto de esa obra salvífica o de salvación que Dios ha llevado a cabo por medio de su Hijo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Pablo busca? Con lo que viene exponiendo en el capítulo 1. Pablo está buscando realmente que ellos conozcan la razón para el recibimiento de los beneficios que les ha detallado aquí. Pablo, en otras palabras, está preparando a sus lectores para las verdades que él va a empezar a hablar en el capítulo 2, que es a lo que nos vamos a ocupar en esta mañana. Pero dicho todo esto, y todo lo argumentado o presentado del apóstol, que fue breve en este capítulo 1, es entonces que Pablo avanza su argumento y proclama en el capítulo 2, específicamente los versículos 8 y 9, somos salvos por gracia. Entonces Pablo, somos salvos por gracia. No quiero que se vengan a equivocar y a pensar que las riquezas que Dios le ha otorgado, que en los lugares celestiales donde Dios lo ha colocado, que viene expresando en el capítulo 1, yo no quiero que ustedes vengan a pensar que eso ustedes se lo merecen. Ninguno de los que estamos aquí, empezando por el predicador, debe pensar o debe imaginarse en un momento que merece tal o cual cosa de Dios. No, hermano. Tú y yo merecíamos estar frente al tribunal de Cristo ahora mismo. Eso era lo que merecíamos, hermano. Pero Pablo quería que ellos entiendan lo que él le va entonces a empezar a exponer en el capítulo 2. Muchos creyentes conocen muy bien estos pasajes. Lo voy a leer, versículo 8 y 9 del capítulo 2. Muchos creyentes conocen este pasaje que yo voy a leer. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Y un regalo es un regalo. Ahora, cuando usted va y hace un trabajo, si a usted no le dan nada, usted tiene el derecho de exigir lo que tienen que pagar, porque es un pago. Pero si yo te digo a ti, te voy a regalar algo y eso se retrasa,
tiene ningún derecho de reclamar eso. Es un regalo. Versículo 9. No por obras. Yo creo que más claro de ahí Pablo no podría ser. No por obras. ¿Y para qué? Para que nadie se gloríe, porque la tendencia humana es gloriarnos, hermano. Esa es la tendencia nuestra, gloriarnos. Yo lo hice, lo logré. Mi propio esfuerzo es una de las expresiones más comunes que vemos estampada en algunos vehículos, frente a un negocio, frente a una casa, frente a cualquier propiedad nuestra. Mi propio esfuerzo, porque nos gusta que sepan, fui yo que lo logré. Es un ego que solamente la gracia de Dios puede derribar por completo en el corazón de todo hombre pecador. No por obra, para que nadie se gloríe. Pero para llegar a esta declaración de que nosotros somos salvos por gracia, en el versículo 1, Pablo nos deja ver la gran necesidad de la gracia de Dios. Verso 1, capítulo 2. Allí Pablo nos deja ver esta gran necesidad. Y Él os dio vida. ¿Y cuándo? ¿Cuándo nos dio vida a vosotros? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Así estábamos tú y yo. De ahí parte la gran necesidad de que la gracia de Dios nos haya alcanzado. Esa era la condición en la que nosotros estábamos. Y Pablo les recuerda a sus lectores que ellos estaban muertos en delitos y pecados, porque estoy repitiendo mucho esta palabra, porque la tendencia nuestra, aunque ya somos redimidos, ya somos salvos, pertenecemos a un cuerpo de creyentes, alabamos, cantamos, evangelizamos y hacemos vida de iglesia, y muchas veces tendemos a olvidar que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos desobedientes, hijos de ira como los demás, dice Pablo. Le dice Pablo a ellos. Pablo quiere que ellos tengan eso pendiente, y Dios quiere que tú y yo tengamos eso pendiente hoy también, y Él se lo recuerda. Todos nosotros sabemos y estamos claros que una persona muerta no tiene ningún tipo de reacción. Eso está más que claro. Eso no está en discusión. Usted va a un velorio y usted no va con la expectativa, bueno, y si se levanta, y si empieza a cantar una canción. Nadie va con esa expectativa, porque hay una conciencia clara. De hecho, vamos con dolor, con llanto, porque no aguardamos ninguna esperanza de que ese muerto que esté ahí vaya a levantarse de allí, vaya a reaccionar. No hay vida, está inerte, no hay manera. Y yo creo que la idea que Pablo tiene en su hilo de pensamiento es llevar a sus oyentes, llevarlo a una conciencia clara de la condición en la que ellos estaban, que era imposible que algunos de ellos se levante de esa mortandad, a menos que la gracia de Dios no lo haya resucitado, hermano. Y nosotros estamos plenamente convencidos, pues todo el que ha participado, le dije ya, en un velatorio, pues sabe eso. Todo el que ha partido de este mundo, su espíritu lo ha dejado, y lo único que queda es un cuerpo que se va a descomponer y se va a deshacer en la tierra para el día de la resurrección. Pero debo hacer un aclarando. Vaya conmigo a Juan, capítulo 5, versículos 25 al 29. Porque hay algo importante que Juan, de una manera u otra, tiene un pequeño paralelo con Daniel 12:2. Juan capítulo 5, desde los versos 25 al 29. Y estos textos nos muestran a nosotros esta gran verdad. De cierto os digo, viene la hora, y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz, y los que hicieron lo bueno, aquí está, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
No todos los resucitados tendrán el mismo privilegio. Y ya usted y yo lo sabemos eso. Hay al menos dos expresiones que vemos en nuestro pasaje. Ya la hemos mencionado. Son la expresión delitos y pecados. Y ellas son muy iluminadoras para nosotros poder entender la gravedad de dónde Dios nos liberó. ¿De dónde fue que Dios nos sacó? Delitos y pecados son dos expresiones que el apóstol usa para mostrar a los efesios la gravedad en la que ellos se encontraban, la complicación en la que ellos se encontraban, que por su gracia infinita. Pero no solamente eso, esto debe ser un recordatorio constante en la vida de cada uno de nosotros. Y para que nosotros no olvidemos las bondades de nuestro Dios que Él ha mostrado para cada uno de nosotros. La grande riqueza de su gracia para con cada uno de nosotros. Delitos y pecados significa que carecíamos total y absolutamente de vitalidad, de vida. No habían signos vitales espiritualmente hablando en ninguno de nosotros y en ellos también en los efesios. Y esto es la vida espiritual, la que teníamos nosotros antes de la caída, que se rompió en el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero Cristo, Dios el Padre, vino a traer esa vida nuevamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero por medio de su gracia, de su gran amor con que nos amó, como expresan nuestro pasaje. Delitos y pecados, ya hemos dicho que lo significa que nosotros estábamos sin vitalidad, sin vida. Delitos y pecados, los pecados son cualquier forma mala de acción que cualquiera de nosotros, cualquier persona comete. Tanto si se comete de manera voluntaria o involuntaria, inconsciente o inconsciente, o aquellos pensamientos, palabras, acciones que no alcanzan a la perfección de Dios. Si nosotros cada día nos pusiéramos a pensar en lo que realmente nosotros éramos antes de nosotros viviéramos la vida completita, dándole gracias a Dios en cada instante y momento de nuestra vida. Por delito entendemos además aquellos pecados que se cometen abiertamente en violación a una ley que ya alguien conoce. Eso es un delito. Cuando alguien es llevado a los tribunales por un delito cometido, se presupone que ese delito es conocido por el individuo y lo comete abiertamente. Si yo sé, como lo sabemos todos, que matar es restringido no solamente por las leyes humanas y terrenales, sino por la ley misma de Dios. Si yo sé que matar es malo, yo tengo que saber que si yo mato, estoy transgrediendo, estoy violando abiertamente algo que yo sé y que yo estoy consciente que no debo hacer. Otra cosa, a eso consideramos como un delito. Y así andábamos, dice Pablo, en pecado, acciones pecaminosas, envuelto en todo tipo de acción pecaminosa, habidas y por haber. Y delito, pues ya le dije. Ellos habían seguido, dice el pasaje, la corriente de este mundo, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habían seguido la corriente de este mundo, se habían conformado a este siglo. Y todo esto incluye o involucra todo lo que este mundo practica, todo lo que el mundo prolifera. El mundo dice que algo está bien o que algo es correcto, pues para Dios es malo. En el mundo se nos enseña que dos hombres se pueden casar y que eso es algo normal y que es algo que hay que respetar. Sin embargo, cuando
Cuando esos argumentos se encuentran con las verdades de la palabra de Dios y la santidad de Dios, entonces hay un choque. Se habían conformado a este siglo, dice Pablo. Habían practicado todas las cosas, todo tipo de abominación a Dios. En muchos de esos casos se practican cosas que parecen ser correctas, pero no las son. Hay muchas cosas que este mundo caído proclama, promueve, promovidas en revistas, promovidas en programas de televisión, promovidas aún dentro de muchas iglesias llamarse cristianas, que parecen ser piadosas, buenas, no ofensivas, pero cuando nos vamos a la esencia de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no son correctas. El príncipe de este mundo hace una clara alusión, el texto hace una clara alusión a Satanás, claro. Pues habían sido gobernados por él. Y todo lo que Satanás gobierna, ya usted debe imaginarse cuál sería el resultado, cuál sería el comportamiento, cuál sería la forma de vida. Todo lo que actuaba en estos creyentes de Éfeso antes de tener a Cristo como su Salvador y ser salvos por gracia, era desobediencia. Pablo ratifica que todos ellos andaban en esa condición. Verso 3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en que en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe lo que significa esto? Hijos de ira, que la ira de Dios está sobre todo pecador. Eso es lo que significa. Y éramos nosotros hijos de ira. ¿Y por qué? Todo lo que precede a este texto: desobediencia, blasfemia, pecaminosidad y todo el que vive en eso. Ahora bien, quiero hacer un aclarando. No necesariamente un individuo tiene que manifestar todo tipo de abominación pecaminosa para estar bajo la ira de Dios. Y aclaro esto porque hay mucha gente moralista que entiende que es moralmente correcto y entiende que no necesita la gracia de Dios. Y esto no es lo que la verdad bíblica enseña. La palabra de Dios enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otra palabra, le añado yo, destituidos de la gracia de Dios. Apartado de la gracia de Dios, a menos que no lo alcance su gracia. Pero ¿qué vemos nosotros en el verso 4? Veamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahí hay un pero. Y este pero claramente está haciendo una conexión con lo que ya los versículos del 1 al 3 vienen exponiendo. Pero, en cambio, pero Dios es considerado como, o sea, este pero se considera como una transición que termina de considerar algo, considerar una cosa, un pensamiento, para luego entonces conectar otra cosa. Y esto es lo que sumamente será importante que tú y yo lo podamos entender. Porque Pablo ahora se va a referir a ese Dios que es rico en misericordia. Y el versículo lo dice bien claro, pero Dios que es rico en misericordia, que por su gran amor nos amó. ¿Y con qué condición? ¿En qué condición estábamos? Con ese gran amor con que nos amó. Bueno, estábamos, lo repite nuevamente, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos estábamos, esa era nuestra condición. Muertos en delitos y pecados. Por gracia soy salvo. Mis queridos hermanos, lo que nosotros vemos aquí, en esta gran exposición que Pablo viene haciendo, es que vemos cómo Pablo como que cambiaría de pensamiento y como que irrumpe en un acto de adoración. Pablo irrumpe y dice,
por gracia sois salvos. El apóstol se encuentra abrumado ante el insondable favor de Dios que Dios ha mostrado a aquellos que se encontraban en una condición que ya hemos mencionado. Estábamos perdidos. O si vosotros, hermanos, pudiéramos imaginarnos de verdad cuál es la real condición en la que nosotros nos encontrábamos. Si pudiésemos nosotros haber experimentado, que no es posible, ¿verdad? No es posible, a menos que alguien muera, lo que voy a decir, y parta, y de ser así no va a retornar. Si nosotros pudiéramos sentir en el alma propia lo que realmente siente un pecador, que cierra los ojos de este lado de este mundo, sin haber sido bañado, alcanzado por la gracia de Dios, sería otra cosa. Nosotros pensaríamos diferente, pensaríamos distinto. Esa es la razón por la que nosotros, cuando nosotros analizamos la historia, vemos a hombres y mujeres entregados hasta el punto de ver a un Policarpo ser quemado vivo y no renunciar a su fe. Esa es la razón por la que vemos a los mártires del Nuevo Testamento morir por su fe. Hermanos, estaban convencidos. La gracia de Dios debe traer convicción a la vida de cada uno de nosotros. Tal convicción hasta el punto de nosotros estar dispuestos a padecer por ese regalo de la gracia de Dios. Padecer, hermano, ¿a qué me refiero? Padecer cercano a ti, muchas veces por familiares tuyos, muchas veces por hermanos creyentes que están cerca de ti. Es que debemos tener tal convicción. El regalo de la gracia no tiene comparación. El regalo de la gracia no tiene nada con qué ser comparado. Nosotros deberíamos estar como aquellos niños cuando le dan un juguete. Cuando yo le doy un juguetito a la niña mía, se pone la sonrisa, se la veo, le brillan los ojos. Pues los niños se ponen alegres cuando reciben un regalo. Nosotros debemos sentirnos más que como un niño cuando recibe un regalo, por el regalo de la gracia que Dios nos ha dado, hermano. Regalo inmerecido, cabe destacar. Inmerecido. 3 veces aparece la palabra gracia en otro pasaje. Y esto indica la gran importancia que tiene esta declaración. Esto nos indica que Pablo quiere o quiso que sus lectores entiendan. Pablo quiso comunicar las verdades que conllevan la gracia de Dios. Esta sección termina en el versículo 10 y es una declaración muy poderosa y me encanta. Oiga cómo termina esta sección. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y ojo con esto, porque ninguno de nosotros puede andar en buenas obras. Ninguno de nosotros puede hacer bondades hacia otro si no ha sido primero premiado y bañado por la gracia de Dios. Tú eres un misionero que ama las almas. Tú eres un creyente que ama a tu iglesia local, que ama a tus líderes, que ama a tus hermanos y que te entrega y que tú sabes que tienes un don, que tienes una capacidad, que tienes una habilidad y te entrega en ella. Tú lo haces, pero entiende que fue Dios que preparó esas obras para que tú andes en ellas. Primero tiene que reconocer que Dios preparó esas buenas obras después dio haberte dado vida cuando tú estabas muerto, cuando tú eras un enemigo de Dios aférrimo. Todos nosotros odiábamos a Dios, no queríamos saber nada de Dios, hermano. Ninguno de nosotros quería nada con la gracia de Dios, enemigo totalmente de Dios. Pero después que Dios nos traslada de las tinieblas a la luz, después que Dios nos resucita de donde estábamos muertos y nos trae a vida y a resurrección, es que en nosotros se cumple este versículo, porque somos hechura suya. La palabra hechura es creación nueva. Dios nos hizo lo que éramos nosotros.
en nuestra naturaleza pecaminosa y caída, siendo pecadores, éramos otra cosa. Pero no, ahora somos hechura de Cristo, creado en Cristo. En Cristo somos lo que somos. En Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras. Algo muy interesante que yo quisiera traer es cómo debe estar impactando en ti y en mí esta verdad bíblica de la gracia de Dios. ¿De qué forma tiene que estar impactando en tu vida y en mi vida? Diariamente, hermano, todos los días. Dios espera en cada uno de nosotros que no pase una semana, y creo que no estoy no siendo exagerado con lo que voy a decir, que no pase una semana, que no pase un mes, un año, años, sin que tú y yo crezcamos constantemente en la gracia del Señor. Que seamos impactados en nuestras vidas por lo que la gracia de Dios ha realizado en la vida de cada uno de nosotros. Así que yo quiero presentarte algunas cosas en las que la gracia de Dios debe estar impactando en mi vida y en la vida tuya. Cómo debe estar la gracia de Dios obrando con una clara convicción de lo perdido que nosotros nos encontrábamos. La convicción que debe estar en todo creyente. El que no piensa así, hermano, pudiera estar pensando equivocado. Y cuando tú piensas que tú estabas perdido, tú vas a abrazar aquello que te liberó. Vas a valorar aquello que te liberó y lo vas a hacer continuamente agradeciendo a Dios, continuamente llenándote de su gracia, continuamente agradeciendo a Dios. Así debemos estar siendo impactados cada uno de nosotros, constantemente, antes de que Cristo nos haya alcanzado con su gracia, con su misericordia y con su gran amor. Todo esto debe llevarnos cada día a un brote de alabanza, hermano, y adoración, de gratitud hacia Dios, por lo que Él ha hecho por medio de Cristo en nosotros, por su gracia. Continuamente debe llevarnos, y lo que regularmente ocurre en nosotros lo contrario, que somos desagradecidos. Muchas veces nos levantamos de nuestra cama y al ver irradiar el sol que diariamente nos ilumina, o ver el rostro de un hermano en el cual Dios se ha mostrado, un hermano en el cual Dios ha liberado del pecado, y no damos gracias. Muchas veces vemos a Dios obrar en nuestros hijos, hermanos de la congregación, hermanos sanguíneos, y ver la obra portentosa que Dios te está haciendo en otros países del mundo por su gracia, y no damos gracias. No somos impactados muchas veces por lo que la gracia de Dios ha venido haciendo a través de sí. ¿Sabe por qué los reformadores, de una manera audaz, con denuedo, con valor, se levantaron en el siglo XVI, y se levantaron, claro está, en dependencia de Dios, hicieron lo que hicieron? Había convicción. Había convicción, hermano. No era una mera teoría la que había en la cabeza de esos hombres. No, esos hombres estaban convencidos de las grandes doctrinas de la palabra de Dios y lo que ellas implicaban en la vida práctica en todo país y en todas partes del mundo y en la iglesia del Señor. Ellos pudieron entender, hermano, estas verdades bíblicas, y por eso ellos actuaron como actuaron. Claro, repito, en dependencia de Dios, como lo tenemos que hacer tú y yo. Esto debe llevarnos a nosotros, repito, a un brote de alabanza, de adoración, de gratitud a Dios todos los días de nuestra vida. Esto debe afectar de manera positiva el estilo de vida de cada uno de nosotros. Claro, hermano, de todo creyente, porque por gracia nosotros hemos sido salvos. Tu estilo de vida, tu vida práctica, aunque manchada con algunas perfecciones por los pecados remanentes que hay en nosotros, pero esto no significa que nos vamos a acudar de que somos débiles y que por ende yo tengo que justificar tal o cual conducta. No.
la enseñanza de la doctrina de la gracia de Dios me debe impactar a mí en todo mi estilo de vida. Eres una ama de casa, haz todo lo que tú hagas para la gloria de Dios. Tú eres un esposo, sea el esposo que la Biblia quiere que usted sea. Eres una esposa, usted tiene que ser la esposa que Dios quiere que usted sea. Porque la gracia de Dios te ha preparado, te ha capacitado para que tú lo seas. Amén. ¿Cómo debe impactar en tu vida práctica? Si eres un maestro, si eres un médico, pues tú debes mostrar a Cristo por medio de tu estilo de vida donde quiera que tú estés. ¿Hay algo que te saca de quicio en buen dominicano, por así decirlo? ¿Hay algo que tú sabes que tiene que rendirle a Dios? Pues Dios tiene poder para transformar, no una mera conducta. Dios tiene poder para transformar tu vida hasta el punto de que las personas inconversas allá afuera puedan ver a Cristo reflejado en ti. Cuando habla, cuando camina, cuando toma una decisión, que te ve, un primo se da cuenta de una decisión que tomaste, un hermano de la iglesia, todo lo que tú haces debe reflejar a Cristo, hermano, en la vida de nosotros. Es una predicación, debe ser una predicación andante. La vida de cada uno de nosotros debe mostrar no solamente un sermón hermoso y bien orquestado, sino que debe ser un sermón que proclama, en este sentido, la gracia de Dios reflejada en nuestra vida. No voy a ser tan extenso hoy, ya quiero concluir. Voy a concluir con lo siguiente. Nosotros debemos seguir proclamando. No importa que nuestro mundo cada día vaya en declive. Muchas iglesias entrando en el posmodernismo, muchas iglesias arrastradas por las corrientes de este mundo, la filosofía de este mundo, las cosas que atraen al pecador, que atraen. Aunque nosotros veamos todas esas manifestaciones, muchas iglesias odiando, solamente de afuera, odiando y aborreciendo estas enseñanzas bíblicas, tú y yo debemos seguir con el pie y el cañón en nuestras manos, proclamando y confesando que solamente la gracia de Dios puede salvar a todo pecador aquí en Jaquimelle y en toda parte del mundo. Debemos seguir proclamándolo, predicándolo, viviéndolo, hermanos, saboreándolo cada día, inundándonos de estas enseñanzas de la palabra de Dios. Yo espero que esta serie, que ya concluye el domingo 3 a nivel local, terminamos el domingo que viene, yo espero que esta serie sea de grandísima edificación no solamente para esta iglesia, sino para cada una de nuestras congregaciones. Que sea de gran bendición, que amemos más la palabra, que hayamos sido impactados. Yo sé que usted probablemente ha leído, ha escuchado, pero las cosas buenas son importantes repetirlas. Las enseñanzas de la palabra de Dios, que son fundamentales, no importa que se repitan toda la semana, las cosas buenas han de ser repetidas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Y que el Señor les guarde a todos. Amén. Oremos. Señor, una vez más, queremos darte muchas gracias. Oh Señor, somos inmerecedores de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Inmerecedores, totalmente. No nos merecemos estas grandes bendiciones que tú nos has regalado por medio de tu gracia. De verdad que sí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron atentamente escuchar tu palabra. Bendícenos a todos, oh Señor, en nuestras debilidades. Que tu gracia nos ayude. Oh Padre eterno, bendice esta iglesia en gran manera. Mira la visión de esta iglesia. Oh, mira donde ellos se visualizan de aquí a unos meses, años.
Que tu gracia sea el motor principal de que esta iglesia sea un faro de luz en este municipio de Jaquimelle. Y no solamente en Jaquimelles, sino en República Dominicana y, ¿por qué no?, en otras partes del mundo. Claro que Dios lo puede hacer. Muchísimas gracias, Padre. Muy agradecido de ti nos sentimos por habernos permitido cantar juntos, por habernos permitido poder escuchar tu palabra juntos, de todo corazón. De verdad que sí, Señor. Gracias. Amén.